Hare Krishna, muy buenos días. Namaom Vishnupadaya Krishna Prestaya Budale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvise Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre los diferentes textos del siempre radiante y maravilloso Srimad Bhagavatam. El último texto leído hace referencia a cuando Maharaj Parishit estaba recorriendo diferentes tierras y se encontró con un Shudra, alguien de clase muy baja, disfrazado de rey, de monarca, que estaba infligiendo diferentes tipos de maltrato a un toro y a una vaca. Dice que Maharaj Parishit se dispuso enseguida a castigarlo. Y esa, decíamos, es la función del monarca verdadero, del rector, del administrador verdadero. Él siempre está dispuesto a tomar las medidas pertinentes en relación a aquello que pueda estar perturbando el equilibrio saludable en su reino, en los lugares, las tierras, personas, ciudadanos que están bajo su protección y jurisdicción. De la misma manera, se espera, por ejemplo, que cada persona de modo individual, como administradora de aquello que el Señor ha puesto debajo de su mirada, o sea, en su mirada, comenzando por el propio cuerpo, la mente, etcétera, etcétera. Cada persona debe estar o debe desarrollar la capacidad de ser consciente por completa de ese reino, de esos recursos, estar cada vez más consciente de lo que piensa, de lo que siente, de lo que hace. Y cuando detecte cualquier elemento fuera del orden establecido, o sea, cualquier cosa que pueda venir a ser perturbadora, que pueda venir a obstaculizar el funcionamiento armónico de sí misma, debe de estar dispuesta a eliminarlo con prontitud, o al menos a corregirlo. Pero la entidad viviente está tan metida en el asunto de su identificación y deseo de disfrute de la naturaleza material, que en su reino se está haciendo y deshaciendo al antojo de la mente, que está loca por completo. Y la entidad viviente no está situada en la posición de la inteligencia, por eso no puede ser capaz de discernir ni siquiera cuando aparece la mayor de las perturbaciones. Ella está, es como alguien, por ejemplo, está en una fiesta, va para una fiesta, hay música con volumen muy elevado, mucha multitud de personas, conocidos, no conocidos, muchas atracciones, vendedores ambulantes, diferentes cuestiones para comer, diferentes cuestiones para divertirse, y entonces está tan atrapado en eso que ni cuenta se da de las situaciones potencialmente negativas. O sea, no se da ni de cuenta de las personas que la están mirando, que la están acechando, que están aprovechando la multitud para robar o para agredir a otros. Eso lo mismo pasa cuando la inteligencia está
dormida cuando nuestra inteligencia no está siendo empleada adecuadamente. No tenemos la capacidad de discernir cuánto de bueno o cuánto de menos bueno está sucediendo en aquello que está bajo nuestra jurisdicción. Y entonces eso es estar dormido. Eso es ser arrastrado por las cuestiones circunstanciales y por supuesto lleva al deterioro creciente, al desastre creciente y por lógica al sufrimiento. Cuando la entidad viviente se reconoce a sí misma como chispa espiritual, como parte integral del Señor, y reconoce a todo lo que supuestamente ella considera de ella, lo reconoce como recursos del Señor puestos a su disposición y bajo su administración para hacer un buen uso de ellos y mediante ellos también ir alcanzando o reconquistando su posición de consciente de Dios. Cuando ella hace eso, cuando ella logra eso, entonces cobra una actitud de responsabilidad sobre sí misma y sobre esos recursos. Y entonces con valentía, determinación y conocimiento, despierta por supuesto desde el punto de vista del ser, comienza a controlarlo todo. O sea, desde ese punto de vista se le conoce también como pequeña controladora, porque se vuelve una controladora consciente. Aunque el gran controlador, por supuesto, sigue siendo la suprema personalidad de Dios. A ese punto estamos llamados todos, a ese punto, a desde cierto enfoque convertirnos en monarcas responsables de todos los elementos que de una forma u otra están bajo nuestra administración y de los cuales hemos estado haciendo mal uso. Hay dos formas básicas de hacer mal uso. La primera forma es malgastar y la segunda forma es emplear algo para un fin diferente para el cual está diseñado, y sobre todo cuando este fin está marcado por un deseo o un sentimiento de hacer mal a las demás criaturas. O sea, esas dos maneras son dos formas de mal emplear el recurso que han puesto bajo tu tutela. Por tanto, después tienes que responder por ese recurso. Entonces la cuestión está que el buen administrador comienza a vigilar que los recursos primero sean empleados efectivamente para aquello para lo cual han sido diseñados y en la cantidad, en la proporción, en la frecuencia que sea justamente la mejor o la más efectiva o eficiente. Y lo segundo, que esos mismos recursos también sean empleados en cada uno de sus usos para cosas que resulten realmente favorables para sí misma y para el resto de las criaturas. Ese es el pensamiento del devoto. Entonces él, mediante la inteligencia, llega a concluir que la mejor forma de hacer eso es emplear los recursos para la satisfacción del Señor Supremo. Pues si todas las criaturas conforman parte del Señor Supremo y yo doy satisfacción al Señor Supremo empleando los recursos hacia Él, sea servicio devocional, entonces todas las criaturas quedarán automáticamente beneficiadas, aunque ellas sean conscientes o no conscientes de dicho beneficio. La conclusión de los Vedas es esa: solamente a través de la práctica del servicio devocional en mi vida, bien guiada y de manera consciente, es que se puede tributar verdadero bien y de forma general y perfecta a toda la creación. El texto continúa diciendo: Saunaka Rishi preguntó: ¿por qué Maharaj Parishi tan solo lo castigó si se trataba del más bajo de los Shudras, quien se había vestido como un rey y había golpeado a una vaca por la pierna? Por favor, relata todos esos incidentes si están relacionados con el Señor Krishna.
Vamos a recordar que Saúnaka era el sabio que estaba frente a los sabios reunidos en el bosque de Nagmisirania, que se habían congregado allí, porque al ver las señales de Kali Yuga, ellos decidieron hacer un sacrificio que tuviera el alcance de una duración de 1000 años, o sea, su efecto benéfico fuera de 1000 años. Y entonces allí se encontraron con Sutta Goswami y comenzaron a hacerles preguntas, y Sutta Goswami está narrando el Srimad Bhagavatam. Entonces ese Saunaka Rishi le hizo otra pregunta a Sutta Goswami, cuando Sutta Goswami narró esto de Parishit y la vaca y el toro. Le preguntó que por qué Parishit tan solo castigó a ese Shudra disfrazado de rey. Si era un agresor tan peligroso, ¿por qué no lo mató al instante? ¿Cómo fue ese incidente? Que por favor que le narre con más detalle, porque todo lo que tiene que ver con el Señor Supremo es de interés para ellos. Saunaka revela el verdadero interés de los sabios reales. Los sabios reales, los sabios que están en una posición realmente iluminada, solamente se interesan por todo aquello que de una forma u otra les puede dar información o les puede dar, por decirlo así, una probada del dulce néctar que deriva de la presencia del Señor Supremo. Ya ellos no están interesados en otros asuntos. El texto continúa diciendo: los devotos del Señor, o sea, esto lo sigue hablando Saunaka Rishi, los devotos del Señor están acostumbrados a lamer la miel que obtienen de los pies del loto del Señor. ¿De qué sirven los temas que simplemente hacen que se desperdicie la valiosa vida de uno? Saunaka resalta la cualidad principal del devoto y del sabio, que obtienen su velocidad de alimento de lamer. O sea, esto de lamer hace alusión, ¿verdad? A veces usted encuentra un caramelo, una chambelona, algo muy dulce, y entonces le pasa la lengua y es muy agradable. O a veces cuando uno es niño, a veces de mayor también, por ejemplo, coges con una cuchara un poco de miel, la tomas y después la cuchara se queda embarrada porque la miel es muy densa y pegajosa. Y a veces le pasa la lengua para llevarte hasta el último embarro de tanta dulzura. Entonces utiliza esa misma imagen para hablar de cómo los sabios y los devotos del Señor siempre están en esa acción de lamer la miel, la dulzura que hay a los pies del Señor. O sea, ellos encuentran dulzura, ellos encuentran placer, agrado, solamente estando al servicio del Señor, constantemente. Esa es la posición perfecta de la entidad viviente. Entonces termina el texto diciendo que de qué sirven los temas que simplemente hacen que se desperdicie la valiosa vida humana. Si la vida humana está diseñada para que la criatura se restablezca, primero comprenda su posición y después se restablezca en ella mediante un método apropiado, o sea, se restablezca en la posición como parte integral y sierva del Señor, e intercambio que no era un servicio amoroso, o sea, intercambio amoroso con Dios. Entonces, si esa es la finalidad, ¿de qué podrían servir de frente a ese propósito? Dedicarse a escuchar o a hablar temas que no tributen a ese fin, o sea, que no nos ayuden a ir acercándonos a ese fin, ya sea disponiéndonos para comprenderlo, o sea, purificándonos, o ya un poco más avanzando en su profundidad. ¿De qué sirve? Si usted va a una clase de cocina y la clase dura 15 minutos y la finalidad de la clase es que usted aprenda a hacer una receta específica, entonces, ¿de qué sirve para los estudiantes que se pongan a conversar de temáticas que no van a ayudarle a aprender a hacer la receta?
Podría, por ejemplo, hay dos formas de hablar sobre un tema, la forma indirecta y la forma directa. La forma indirecta habla sobre cuestiones que son conocimientos necesarios para después entender el tema en su profundidad. Y la forma directa es ya hablando del tema en específico. Por ejemplo, usted va a aprender una receta de cocina y vamos a suponer el profesor comienza hablando de el sistema digestivo, cómo es que el organismo se apropia de los alimentos, habla de los sabores, habla de las diferentes partes de la lengua donde se siente el sabor. Después comienza a hablar de los diferentes tipos de alimentos, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la receta, porque una receta está destinada a que un ser humano o un grupo de ellos se alimente y por tanto uno debe saber qué es la alimentación, cómo es que ocurre, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver. Y después puede ser que en la próxima clase el profesor hable ya en específico de los ingredientes de la receta, sus propiedades y al final los diferentes métodos de cocción, etcétera, etcétera, hasta que llegue a la parte de la receta en sí. Las informaciones previas son informaciones que van acondicionando de manera perfecta al estudiante para que pueda después comprender a plenitud la cuestión de la receta. Pero ahí está la manera indirecta y la manera directa, un complemento perfecto, ambas son necesarias. Pero si en vez de hacer eso, él en la primera parte de la clase comienza a hablar de béisbol, de fútbol, de mecánica, de matemática, de historia del Medio Oriente, de política, entonces se va el tiempo y la pregunta sería ¿qué beneficio obtienen los estudiantes? Los estudiantes habrán simplemente pagado su curso por gusto. Se habrán matriculado por gusto y lo peor de todo, al terminar el tiempo del curso, no tendrán ningún conocimiento con respecto a la materia, que era el objetivo central del curso. Lo mismo pasa, la vida humana es como un gran curso. A usted, por una razón u otra, le han matriculado en un curso, el curso de ser humano. Tiene una gran oportunidad, o tenemos una gran oportunidad, la oportunidad de comprender nuestra posición y volver a ella. Pero si nos dedicamos a hacer diferentes cosas y a escuchar diferentes cosas que no tributan al logro de dicha oportunidad, entonces malgastamos la matrícula del curso. Esa oportunidad de matricularnos, que es tan difícil porque hay tantas criaturas que están aspirando a matricularse en este curso, de lograr ser un ser humano de verdad, se malgasta. Parece, ¿verdad? Una tontería. Más adelante Saunaka continuó diciendo: oh Sutta Goswami, entre los hombres existen aquellos que desean liberarse de la muerte y lograr la vida eterna. Ellos escapan del proceso aniquilador llamando al controlador de la muerte, Yamaraj. Saunaka menciona que entre el grupo de personas inteligentes que un poco está descubriendo el asunto verdadero de la vida, está aquellos que quieren trascender los sufrimientos como el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte, y quieren acceder a su condición de eternidad. Entonces dice que esas personas se ocupan en convocar al regente, o sea, al controlador de la muerte, a Yamaraj. Yamaraj es un término compuesto. Yama significa muerte en sánscrito, Raj significa rey o emperador, y entonces Yamaraj es el emperador o el rector de todo el proceso kármico, o sea, de la muerte, de esta asignación de juicios, de culpa. Ahora tú vas para tal cuerpo. Es el rector. A ese puesto se le llama el puesto de Yamaraj. Entonces se dice que los hombres sabios, en ese sentido, aquellos que desean liberarse de la muerte y lograr la trascendencia, ellos se escapan del proceso aniquilador llamando al controlador de la muerte. O sea, estando allí
en presencia del controlador. Vamos a recordar, todos los controladores en verdad son de una forma u otra representantes del Señor Krishna. Son sus representantes para determinadas áreas de funcionamiento del universo material. Por tanto, el controlador de la muerte también es representante del Señor Krishna. Así que si usted convoca, si usted invita al controlador de la muerte y usted está en su presencia y entonces se está deleitando de las temáticas que tienen que ver con el controlador supremo, entonces se sobreentiende que ese controlador de la destrucción o ese controlador de la muerte no puede o no va en ese momento a ejercer ningún tipo de acción en contra de usted, porque simplemente usted está constantemente consciente del Señor y además lo está haciendo en la presencia de ese controlador. Cuando uno está consciente de Dios de manera perfecta, pura y sincera, de una manera lúcida, entonces está al mismo tiempo convocando a todos los supuestos controladores del mundo material. Así que ninguno de los supuestos controladores del mundo material tiene jurisdicción sobre esa criatura. Y si acaso pareciese que la tiene, debe entenderse que es por algún tipo de plan del Señor y siempre va a ser para gloria del Señor y beneficio de la propia criatura, aunque externamente o desde una posición externa se pueda pensar que no. Ese es el método más inteligente de todos los métodos. Si yo convoco a mi vida, si yo convoco a mi conciencia, la presencia constante del Señor y la convoco desde un interés de puro amor, o sea, no buscando un beneficio, no tratando de escapar de un sufrimiento, no, simplemente porque he comprendido que he ahí la razón y amor de mi existencia. Entonces, si yo hago eso, entonces junto con el Supremo Controlador están los mínimos controladores, ¿verdad? Los mínimos controladores. O sea, ahí está el presidente. Entonces, si el presidente está allí, si yo estoy conversando con el presidente, entonces, ¿cuál de los ministros, cuál de los representantes del presidente podría hacer algo en contra de mí o podría venir a sancionarme a mí por alguna cuestión? Si yo estoy en presencia de el presidente. Eso lo podemos ver también en los puntos, las cuestiones legales, por ejemplo. A veces un ministro o alguien que ocupa un puesto importante desde el punto de vista político en un senado o algo así, se descubre que cometió ciertas infracciones de la ley, graves incluso. Sin embargo, esa persona goza de algo que se llama inmunidad diplomática. La persona no goza de eso. Lo que goza de eso o quien goza de eso es el puesto en sí. El lugar que esa persona ocupa, ese puesto es el que goza de eso. Por tanto, esa persona que está en ese puesto no se le puede juzgar. Primero hay que destituirla del puesto. O sea, hay que quitarla del puesto que está ocupando. Y cuando se le quita de ese puesto, de esa plaza, entonces ya queda como una persona común, un ciudadano común, y se le puede juzgar por los cargos de los que se le acusan. Lo mismo sucede. El devoto puro del Señor, ubicado en la posición de constante presencia en el Señor, presencia amorosa, servicio amoroso, dedicado siempre al servicio devocional, no está bajo la jurisdicción de ningún controlador, por muy elevado que sea, de este mundo material, sino que está bajo la jurisdicción directa de la energía espiritual de el Señor. Pero dice Saunaka que, sin embargo, los otros, los que no son devotos del Señor, y por muy elevados que sean, dice en el siguiente texto, los seres humanos perezosos y de escasa inteligencia y una vida de corta duración pasan la noche durmiendo y el día realizando actividades que no sirven para nada. O sea, si tú vas a hacer la comparación,
como los primeros que quieren obtener la trascendencia o liberarse de estos procesos como la muerte y cuestiones así, ellos que invitan, o sea, siempre están invitando. Este invitar significa siempre están escuchando hablar sobre, siempre están deleitándose en el servicio devocional. Aquí hay un texto intermedio que lo salté sin darme cuenta, que dice: mientras Yamaraj, que es quien se ocupa del proceso de la muerte en todo el mundo, esté aquí presente, nadie encontrará la muerte. Los grandes sabios han invitado al controlador de la muerte, Yamaraj, quien es el representante del Señor. Los seres vivientes que están bajo su control deben beneficiarse, oyendo el inmortal néctar en la forma de esta narración acerca de los pasatiempos trascendentales del Señor. Esa es la ocupación del devoto y esa es la forma más perfecta de invitar a Yamaraj, que es uno de los representantes del Señor, tratando temas acerca del Señor, desde una posición adecuada, consciente, lúcida y sobre todo amorosa y sincera. En los Vedas vamos a encontrar en diferentes partes de sus narraciones que siempre cuando hay una aparición del Señor, vamos a ver que hay una convocatoria a grandes sabios, grandes almas, grandes personalidades, grandes administradores. O sea, todos aquellos que se percatan de que va a ocurrir esa aparición o de que ya está ocurriendo, entonces enseguida toman conciencia de ese plano donde está ocurriendo y se deleitan en esa aparición. Pues bueno, cuando uno está hablando de modo sincero y de modo veraz y autorizado, siendo empoderado por la sucesión discipular que le antecede sobre el Señor Supremo, entonces debe entenderse que esa narración invoca la presencia del propio Señor. Por tanto, todas las grandes personalidades, claro, en la medida también o el tamaño de sinceridad y de potencia que haya en el narrador, todas las grandes personalidades van a estar conscientes de ese momento. Literalmente se van a hacer presentes en ese momento. Por eso se dice que, por ejemplo, en el hogar, donde diariamente se comparte de un modo autorizado, veraz, sincero, de un modo completamente entregado y correcto, se comparte, se lee, se escucha, se tiene el Srimad Bhagavatam. Dicen que allí también, entonces en ese hogar, moran los principales semidioses. Porque ese lugar se convierte como en Vaikunta, como la morada del Señor. No se trata simplemente de tener el texto. Se trata de que de verdad en ese lugar viva el texto. O sea, el texto sea respetado, sea querido, sea escuchado, sea leído, sea adorado. Sea uno consciente de lo que significa ese texto. El texto de Srimad Bhagavatam, también el texto de Bhagavad Gita, el texto de la Santa Biblia, los textos que de manera autorizada nos den la oportunidad de echar una mirada al Señor en diferentes actividades, diferentes pasatiempos y a sus devotos puros. Esos textos son la presencia perfecta del Señor. Pero son la presencia del Señor en la medida que el devoto comprende que son la presencia del Señor. No se trata de comprar el texto, lo coloco en mi estante, en mi librero, en mi mesa para que vean que yo leo eso, pero en verdad no leo nada. Y aunque lo lea, no me deleito con él porque no lo leo como un devoto, lo leo como un estudioso o alguien que simplemente quiere criticar lo que está escrito ahí. Tiene que cumplirse la cuestión de que en verdad yo haya comprendido de qué se trata el Señor, de qué me trato yo, cuál es la posición de ambos, cuál es la relación entre ambos y que yo esté intentando de modo sincero restablecerme en dicha relación. Y por tanto tienen que irse presentando en mí los diferentes síntomas o cualidades que se van presentando en el devoto o en una persona que está haciendo o viviendo de verdad ese proceso. Si eso ocurre, entonces todas las grandes personalidades de los diferentes planos empiezan a morar
en el hogar donde eso está aconteciendo. De eso no hay duda y eso lo afirman los Vedas. Eso es un tema interesante para reflexionar sobre cómo es que funciona toda esta cuestión de la trascendencia mediante la escucha y compartición o compartimiento de textos como aquellos que se encuentran en Srimad Bhagavatam, otros libros sagrados que hablan directamente del propio Señor. Que la gracia y el amor de Dios nos acompáñenos siempre, porque sin tu gracia y sin tu misericordia, ¿cómo podríamos nosotros, necias y minúsculas criaturas, encontrar el sendero de luz que nos despierte de esta terrible tela de araña en la cual estamos atrapados y sumergidos? Y mientras más nos intentamos liberar de ella, más quedamos atrapados, porque mediante el desestabilizador intento o perturbador intento desesperado de liberación, no se puede obtener realmente la libertad, sino que hay que comprender que debemos quedarnos lo más tranquilo posible y comenzar a buscar en lo profundo hasta llegar a encontrarte. Pero no podemos llegar a encontrarte si tú no nos concedes tu misericordia. Por eso te estamos rogando, te estamos pidiendo, Señor amado, que por favor permita que de tus representantes puros alguno tenga la gracia y la idea maravillosa de ayudarnos, de cruzarse en nuestra vida y al menos concedernos su misericordia. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,